Bienvenidos a Salud para Todos, mis queridos televidentes. Gracias por acompañarnos, por estar allí con nosotros. Soy Maya Velosa, complacida de entrar a sus hogares, de que me permitan entrar a acompañarlos con un tema muy interesante, en compañía, por supuesto, de nuestros médicos especialistas que siempre nos visitan, nos hablan sobre temas de salud, hablamos de prevención, sobre todo lo que tenemos que tener en cuenta para estar saludables. Hoy no va a ser la excepción. Estamos en vivo y por supuesto queremos invitarlos a todos ustedes a que se conecten a través de www.teleamiga.tv para que vean nuestra señal en vivo desde cualquier dispositivo, desde cualquier parte donde se encuentren, puede allí ver nuestra programación en este momento. También invitarlos a que en Instagram nos sigan, estamos como @teleamigatv. Ahí usted nos puede seguir, encontrar contenido interesante de nuestra programación y también en YouTube nos busca en la lupita, ahí como canal Teleamiga, se suscribe y activa la campanita para que le lleguen primero las notificaciones y ahí estemos conectados en la era digital. Recuerden que si me dejan sus comentarios ahí en YouTube, yo los respondo, yo siempre los leo, díganme qué tema quieren que hablemos, a qué experto quiere que traigamos y aquí lo vamos a tener. Hoy no va a ser la excepción, quiero hablarle a todas las mujeres, a todas las mamitas, a las mujeres gestantes o esas mujeres que están pensando en ser madres muy pronto. Así que vamos a hablar de un tema que es crucial, un tema que también se ha convertido pues en algo de salud pública que debemos tener muy presente y es la mortalidad materna. Fíjense ustedes, aquí dice la Organización Mundial de la Salud, justamente en un informe reciente del DANE lo define, la muerte de una mujer durante su embarazo, parto o dentro de los 42 días después de su terminación por cualquier causa que esté relacionada o agravada por el embarazo, parto, puerperio o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales. Ahí está entonces una definición que nos da la OMS, pero es importante tener en cuenta que la mortalidad materna tiene algunos factores de riesgo, algunas connotaciones importantes. Hoy queremos hacer un llamado también a la prevención y por eso hemos invitado a un experto en la materia. Quiero darle la bienvenida al doctor Uweimar Alirio Pardo Mora, él es ginecólogo y obstetra de la Universidad Nacional de Colombia, con más de 20 años de experiencia. Es asesor científico ginecológico en Virrey Solís IPS, docente universitario del Departamento de Medicina Familiar de la FUCS. Bienvenido, doctor, gracias por estar con nosotros y bienvenido. Muchísimas gracias, Mayalín, gracias por la invitación y por la posibilidad de hablar de este tema que es el que nos apasiona a todos. Claro, ¿no? Y usted es el más apasionado, ya 20 años de experiencia. En esos 20 años, ¿cuánto no habrá? Mucho. O sea, afortunadamente desde que empecé a estudiar medicina, se inclinó me incliné por la salud femenina y pues gracias a Dios he tenido la oportunidad de poder cumplir mis sueños y de poder ayudar a todas estas mujeres en el país. Y se lo agradecemos mucho a las mujeres, gracias. Claro que sí, porque por profesionales como usted también está en manos de ustedes la salud de muchas de nosotras. Doctor, ¿y por qué se inclinó? Yo siempre pregunto a los doctores, ¿qué lo llevó a irse por esta rama? Por la ginecología. Pues afortunadamente la ginecología es una especialidad médica que es muy integral. Sí. La ginecología abarca desde la salud de las niñas, hasta las de edad avanzada, las mujeres de edad avanzada, sí, entre todas sus etapas de la vida. Y además que yo considero que el embarazo es un milagro y participar en que ese milagro llegue a un feliz término con toda la calidad técnica, científica y humana que se necesita, es lo que me llevó a hacer esa especialización. Entonces yo creo que científicamente es muy exigente, implica mucha empatía hacia las personas y mucho humanismo, sí, y yo creo que es una de las cosas que más me llamó la atención para poder ser ginecólogo y obstetra. Claro, además que bueno, el cuerpo de hombres y mujeres es completamente diferente en muchas cosas, pero también la mujer se enfrenta a muchos desafíos y uno de esos es el parto, es traer hijos al mundo, que eso no es nada fácil. Recientemente yo lo comentaba con otro doctor que nos acompañaba, es literalmente dar vida, sí, porque la mujer tiene que dar parte de su ser para la formación de otro ser. Claro, es así, entonces queda bastante débil, es complejo el tema de ver. Y sí, es un milagro. Claro que sí, es un milagro
Afortunadamente, Dios le dio la fuerza a las mujeres para hacer esto. Yo creo que ese comentario de que si los hombres nos embarazáramos, Ay, no Dios. seríamos capaces de soportar esa carga, podría llegar a ser cierto porque nuestro cuerpo no está diseñado para poder tener un embarazo. Y segundo, la fuerza que tienen las mujeres y el amor de la cual mueve cuidarse es lo importante para que tengamos un bebé y poder cuidar adecuadamente ese bebé cuando nazca. De acuerdo, es una fuerza movida por el amor, que no hay nada más fuerte que eso, valga la redundancia. Sí, sí, eso es cierto. Doctor, yo lo dije ahí ahorita con una definición que nos da la OMS, pero la mortalidad materna, ¿cómo la concibe? De pronto ese concepto, ¿cómo está definido? La mortalidad materna es una tragedia. Lastimosamente, el embarazo puede llevar a ciertas características que puedan llevarnos a enfermarnos tan grave que podamos terminar de ese proceso muerta la mamá o el bebé. Claro. Afortunadamente cada vez es menor la incidencia de esa mortalidad, pero nos hemos dado cuenta que un factor de desigualdad muy grande entre los países de altos ingresos y medianos ingresos y bajos ingresos es que desafortunadamente las mujeres que más se mueren son las de los países de bajos ingresos. Wow. ¿Por qué? Porque hay muchos factores que están implicados en esa mortalidad. Entre esos, en esos países de bajos ingresos, la accesibilidad a la educación es menor, o sea que la prevención es muy poca. No se informan las mujeres. No se informan antes de quedar embarazadas o estando embarazadas. Y segundo, el acceso a los sistemas de salud también es muy pobre. Entonces, como vamos a ver, lo importante es que nosotros tengamos un orden estricto y unas acciones estrictas en eso el embarazo. Todos pensamos que, es que nos embarazamos, resultamos embarazados de un momento a otro. Sí. Y eso es un primer factor de riesgo para poder tener un riesgo. Entonces, lo que queremos mostrar en este tiempo, y gracias por la oportunidad, es si prevenimos desde antes del embarazo y planeamos ese embarazo, va a ser muchísimo más fácil. Yo quería justamente detenerme ahí, doctor, porque me parece importante que hagamos ahí énfasis. Vamos a abrir acá comillas porque es importante. ¿Por qué es importante tener una cita prenatal? ¿Por qué es importante que la mujer diga, voy a hacer esto planeado? Obviamente antes venían por obra y gracia de Dios, así es. Pero las mujeres no tienen esa costumbre, o quizás no todas, hay mujeres que sí lo planean en pareja, en el matrimonio, vamos a tener hijos este año, vamos a ir al doctor, vamos a revisarnos cada uno. Qué importante es que las personas tengan en cuenta hacerlo pre. Correcto. ¿Por qué? ¿Y qué se hace en una consulta de este tipo? Perfecto. Entonces, por lo siguiente, vamos a pensar todos que el embarazo es un viaje. Queremos mucho ir a Santa Marta, pero vamos a salir aquí desde Bogotá y vamos a irnos por tierra en un carro. ¿Cómo nos irá mejor? Alistando ese carro antes de hacer ese viaje, tenemos muchas ganas de ir allá, o sin alistarlo. Lógicamente nos da mejor si preparamos ese carro. Lo escogen bien. Todo. Sí, lo revisamos bien y etcétera, etcétera. Lastimosamente en nuestro país, el 50% de los embarazos son no planeados. O sea, eso quiere decir lo que tú dijiste, de repente me doy cuenta que estoy embarazada y eso no puede seguir pasando. ¿Cómo podemos prevenir eso? Podemos prevenirlo en que debemos planificar, o sea, debemos hacer un plan de vida en el cual en qué momento yo quiero quedar en embarazo. Claro. Si mi deseo es quedar en embarazo, vamos a preparar ese viaje lo mejor posible. Pero no podemos prepararlo cuando ya arrancamos, cuando ya estamos en carretera, porque podemos correr riesgo. Lo que vamos a hacer es acceder a nuestro sistema de salud, a unos profesionales en los cuales van a realizar una acción que se llama consulta preconcepcional. La consulta preconcepcional es que una mujer, preferiblemente una familia, ojalá fueran con el esposo a esa consulta, y en la cual el profesional está entrenado en descubrir qué factores de riesgo tiene esa pareja en quedar embarazada y particularmente esa mujer. Digamos, la paciente está en sobrepeso. El sobrepeso ya es un factor de riesgo para el embarazo. Ojo, ok.
que digamos la paciente tiene, hace mucho no se hace citología vaginal o no se hace un examen para tamizar si tiene alguna lesión que pueda llevarla a un tumor, debe hacerse en esa consulta. Claro. Que no sabemos si en este momento estamos cursando con alguna infección o con algún problema de azúcar o con problemas en el útero, eso. Entonces, en esa consulta, ese profesional examina, mira la historia clínica de la paciente y envía exámenes para preparar a esa mujer para el embarazo. Lo que nos toca tener en cuenta es que la que dicen las guías de práctica clínica es que uno debería ir un año antes de querer embarazarse, debería ir al médico. Porque hay cosas que no vamos a solucionar de un momento a otro. Es más, doctor, creo que en estas citas también hay asesoría nutricional, un montón de cosas que también forman parte de esa preparación. Claro, ¿no? Y una asesoría psicológica si vemos que están llenas de ansiedad o tienen miedos acerca de eso. Todo eso se hace en esta consulta preconcepcional. El ideal es que el 100% de nosotros nos embarazáramos, las mujeres se embarazaran con una consulta preconcepcional. Lastimosamente en el país el promedio está máximo como en el 15%. De una preconcepcional. De una preconcepcional. O sea que el 85% de las mujeres se embarazan sin una consulta preconcepcional o a veces sin desear estar en embarazo, pero toman la decisión de seguir pues con su embarazo y cuidarse. Por lo tanto, por eso es tan importante que si en este momento, hoy, de aquí a un año, queremos tener un bebé, saquemos la cita lo más pronto posible en nuestras instituciones de salud y, digamos, queremos ir a una consulta, y así se llama. Sí. Doctor, yo vengo a una consulta preconcepcional para que me hagan todos los exámenes. Además, digamos, damos vitaminas, micronutrientes, para que el cuerpo de la mujer esté preparado para ese momento del embarazo. Claro, eso es bien importante, entonces, hacer como ese digamos, un tamizaje inicial, ¿no? ¿Cómo está ese, yo siempre le digo así, esa habitación donde va a dormir el bebé 9 meses? Correcto. El papá obviamente, pues obviamente no va a tener el bebé en su vientre, pero sí es importantísimo que tenga ese acompañamiento a la mamá. El estado de ánimo de la mamá influye, el tema de las emociones que se dispara. Entonces es importantísimo desde antes de llegar al mundo ese bebé tenga y sepa que fue deseado, fue planeado, fue añorado, porque muchas parejas lo hacen correctamente. Ojalá hubiese más educación, yo creo que nos está haciendo de pronto falta también educación a nivel escuela, para entender que esto no es un juego y que no es, como decía mi papá coloquialmente, inflar y hacer botellas. Sí. No, eso es también un proceso que requiere una preparación en pareja y ojalá que sea en pareja, ojalá la institución familiar sea siempre así, ¿no? Esa estructura, sí, ¿no? Es. Pero bueno, entonces ese tema preconcepcional es importante y el tema de la mortalidad materna, doctor, ¿qué podemos decir sobre cifras? ¿Cómo está nuestro país en eso? ¿Qué ha podido usted evidenciar? Lastimosamente, y acaba de salir publicado un informe nacional en el cual muestra que este año han fallecido 82 mujeres jóvenes estando en embarazo. Dios. Y eso es un tema de preocupación grandísimo. Desde el gobierno nacional, desde el año 2022, decidió meterle mano a esto y creó un plan que se llama Plan de Aceleración para la Reducción de la Mortalidad Materna. Okay. En el cual lo que se piensa es mirar todas las estrategias para que lastimosamente no lleguemos a estas cifras. Sí. Es imposible que sea cero, pero sí deberíamos tener muchísimas menos. En el mundo se considera que una mortalidad materna aceptable, entre comillas, es que no se mueran más de 30 mujeres por cada 100.000 nacidos vivos. En Colombia actualmente tenemos 48 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos. Estamos por encima de la media. Nos falta trabajo, nos falta hacer cosas. Lo que tú dices, falta una coordinación desde las instituciones de salud, desde las entidades que manejan la salud, desde el Ministerio de Salud, y una acción coordinada como esta. O sea, yo creo que este espacio es una acción para que todos cojamos conciencia que tenemos que hacer acciones para que no llegue a pasar eso. Entonces, eso sí es muy importante para todos.
Perfecto. Estamos hablando hoy con el doctor Uweimar Pardo. Él es ginecólogo, es obstetra, tiene una experiencia amplia en todos estos temas de embarazo, en el tema de la gestación, de ayudar a esas mujeres a que tengan un embarazo a feliz término y que por supuesto se reduzca mucho más esta cifra de mortalidad materna. Ojo con la cita preconcepcional. Eso no es negociable. Señoras, señoritas, niñas que nos están viendo, cuando quieran quedar en embarazo, importante que hagan este chequeo previo a. Vamos a ir a una pausa, doctor, ya regresamos con más aquí en Salud para Todos. Muchas gracias. Regresamos aquí a Salud para Todos y estamos hablándole a todas las mujeres que están viéndonos, a todas las mujeres, las abuelitas que de pronto tienen en casa a la nieta a punto de ser mamá, que tienen en casa a una mujer en gestación o que esté pensando en quedar embarazada, todas las parejas que nos están viendo y que piensan planear tener un bebé, tengan en cuenta estas recomendaciones que estamos dando hoy aquí en Salud para Todo en compañía del doctor Uweimar Pardo, quien es experto, ginecólogo, es obstetra, tiene 20 años de experiencia o más en todos estos temas de salud de la mujer. Entonces es importantísimo que tengan en cuenta las recomendaciones que estamos hablando hoy. Mortalidad materna, estamos muy por encima de la media, lastimosamente. La idea es reducir esa cifra. La idea es que podamos entender cuáles son esos factores de riesgo para que tengan mucha más precaución las mujeres, sepan cómo cuidarse y todo esto. Ya lo vamos a ir hablando. Ahorita hablábamos, doctor, en el bloque anterior de uno de los factores que puede incidir en que eso esté pasando, en esas cifras. Y una de esas es la falta de educación en muchas mujeres. ¿Qué otros factores así demográficos pueden estar incidiendo en que eso esté pasando? Sí, es muy importante que principalmente no deberían embarazarse mujeres que están en edades extremas. Eso quiere decir, las niñas muy jóvenes o las personas muy adultas pueden tener factores de riesgo, ya inician con un factor de riesgo en ese embarazo. Y es muy importante que esas personas tengan una asesoría especial si deciden embarazarse. Pero lastimosamente, otras cosas pueden llegar a afectar ese sistema de salud. En ese mismo informe que te comentaba, las personas que más tienen riesgo de llegar a tener una mortalidad materna son las que viven muy alejadas de centros poblados. Entonces, digamos, una población muy vulnerable es nuestra población indígena. El tema rural. El tema rural. Los indígenas de La Guajira, del Cesar, del Cauca, que tienen dificultades en ir a un médico, son personas que son mujeres que si están embarazadas, todos los pasos que se deben seguir estando embarazado es muy difícil cumplirlos. También es una lucha cultural. Sí. Entonces, por eso es que hay que saber llegar y también integrarse a esas comunidades y mostrarle la importancia de cuidarse. Entonces, por eso se deben crear herramientas en las cuales podamos tener acceso a todas las mujeres, que las mujeres tengan acceso a todos los servicios de salud que se necesitan para estar bien en el embarazo. Claro que sí, doctor, esa es la idea, ese es el objetivo, de que las mujeres se informen más, de que podamos llegar con más información a esos lugares apartados que a veces es allí donde ocurre el grueso. A veces hay casos realmente increíbles de niñas en el campo embarazadas. Nosotros tuvimos la oportunidad de viajar con la patrulla aérea colombiana y ver casos de niñas que iban a un simple examen para ponerse tal vez algún dispositivo de cuidarse, el tema reproductivo, y resultaban embarazadas. Y lastimosamente. Exacto, y niñas pequeñas que no sabían que estaban embarazadas. Entonces es un choque emocional para las familias cuando no hay ese acceso también al médico, ni primario ni especialista. Entonces ahí hay un tema también de acceso a la salud que debe ser, digamos, cada vez mejor, ¿no? Poder llegar a esos sectores. Claro que sí. Y eso es muy importante por lo siguiente. Digamos, en nuestra institución de salud, en Virrey Solís IPS, creamos una estrategia que se llamaban como... se llama 8 pasos que salvan 2 vidas. Entonces, eso es lo que quiero que salgamos hoy de aquí pensando en esos 8 pasos. ¿Cuáles son, doctor? El primer paso ya lo dijimos, la consulta preconcepcional. Hay que planear su embarazo, hay que prepararse para ese embarazo. Muy bien. El segundo paso es que en el mismo momento en que sepas que estás embarazada, con tu prueba de embarazo, al día siguiente o ese mismo día tienes que ir donde un profesional de salud, ya sea un médico o una enfermera. ¿Por qué? Porque nos toca mirar
cómo está nuestro cuerpo en ese momento que tenemos embarazo. Así tengamos 2 meses de embarazo, 1 mes de embarazo. Entre más rápido empecemos ese control, más vamos a controlar los factores de riesgo que van a influenciar en cómo nos va a ir en el embarazo. De acuerdo. Entonces, la segunda estrategia es ir lo más pronto. Ahí mismo. Apenas me enteré. se enteró, va. Incluso si tengo sospechas. Okay. Porque hay gente que dice, uy, llevo 3 meses y no me ha llegado la menstruación. A ver, ¿será que estoy embarazado? ahí. Es mejor ir, porque qué tal que sí estemos embarazados. Sí, entonces es mejor ir a eso. Dentro de esa misma estrategia está en que debemos asistir regularmente a control prenatal. A veces vamos al control prenatal, nos envían los exámenes y pensamos, uy, yo me voy a hacer esos exámenes, pero la otra semana. Y vuelvo y voy a ver cuándo, y va aplazando eso cuando debe ser lo más pronto posible. Una mujer que va a tener su primer hijo debe tener por lo menos 10 controles prenatales durante su embarazo. O sea, más de 1 por mes. Claro. Y una mujer que ya ha tenido varios hijos, mínimo debe tener 7 controles. Si son más, mejor. Y a veces hemos tenido pacientes que han tenido 2 controles en el embarazo, o 1 control, o, ay, ya se me pasaron 2 meses y no iba a control. Ese es el segundo paso, iniciar lo más pronto posible y ir a todos los controles que se puedan durante el embarazo. Ahí estamos viendo incluso una ecografía, un bebé. Perfecto. Ahí, doctor, estamos también con usted haciendo y enumerando entonces esos pasos. Son 8. Son 8. ¿Cuál es el siguiente? El tercer paso, y es una cosa que a veces no hacemos, es ir al odontólogo estando embarazado. ¡Wow! Odontólogo. Resulta que... Creo que nadie pensaría en eso. Sí, ¿por qué? Porque resulta que todos los cambios hormonales que se producen en el embarazo hacen que las piezas dentarias se aflojen. Hay una cosa, en los libros clásicos de obstetricia, de embarazadas, decía que una mujer pierde un diente por cada embarazo, porque no se tenía en cuenta la salud bucal. Entonces las mujeres que han tenido retenedores, ¿verdad? Que tienen ahí un riesgo, claro, porque la raíz se vuelve mucho más débil. Correcto. Y se acumulan bacterias alrededor de la boca que pueden viajar por la sangre y afectar el crecimiento del bebé. O tener partos prematuros por no tener una salud bucal adecuada. Entonces, me embarazo, voy a control y lo primero que me van a dar es una orden para odontología, que uno dice, ¿pero por qué odontología? Tengo que ir al odontólogo. Ese es el tercer paso que es obligatorio. Excelente. Entonces, odontólogo. Odontólogo. Cuarto paso. Cuarto paso. Vamos a ir a una cita de nutrición obligatoria. Tú que hablas aquí y has hecho énfasis en la importancia de la nutrición en la salud, más estando embarazados. El tener muy bajo peso estando embarazado puede hacer que tu niño nazca de muy bajo peso. Y nazca enfermito para toda la infancia. Depende mucho cómo esté la salud nutricional de la mamá a cómo está el bebé. Pero el tener sobrepeso y obesidad puede llevarte a enfermedades como la preeclampsia, que es la primera causa de mortalidad materna, en las cuales tenemos que modificar esos hábitos alimenticios para que no sean un riesgo. Las abuelitas decían, tienes que comer mucho, tienes 2 bebés ahí. Entonces nosotros decimos, no hay que comer por 2, hay que comer para 2. Que hay que optimizar esa comida. No podemos aumentarnos 20 kilos en un embarazo. Hablando de nutrición, doctor, hoy vamos a tener la oportunidad de entregar unos libros muy interesantes de una doctora de nutrición que nos acompañó hace unos días, entonces es importantísimo que estén pendientes porque aquí vamos a saber quién se lleva entonces esos libros. El tema nutricional, el tema de diabetes gestacional también influye. Claro, entonces si tú empiezas a comer muchísimo durante el principio del embarazo, porque además te da ansiedad de estar embarazada, porque además te dan antojos de estar embarazada. Sí, si la mujer piensa que tiene libertad de comer. Claro, ahora sí puedo comer. No, el aumento tan rápido, ya se sabe que aumentar más de 2 kilos por mes ya te aumenta el riesgo de tener un trastorno hipertensivo del embarazo. Claro. O te aumenta casi 3 veces el riesgo de tener una diabetes gestacional. ¿Qué es la diabetes gestacional? Es que se te sube el azúcar en la sangre, eso hace que el bebé se vuelva obeso
y nace enfermo desde el primer día del nacimiento. Wow. Incluso es muy difícil el parto de una mujer cuando tiene diabetes gestacional. Entonces, ¿y cómo controlamos eso? Desde el primer momento, ojalá el primer trimestre del embarazo, ir a nutrición, esas personas te van a dar unas pautas que debes seguir al pie de la letra, tener control en lo que comes, hacer ejercicio durante el embarazo. Se necesita una asesoría para eso, tampoco puedes seguir haciendo En el tema de ejercicio, gimnasio. le voy a preguntar, las personas que ya llevan una rutina, que de pronto son mujeres que llevan mucho tiempo entrenando y tienen su cuerpo tonificado y trabajan su cuerpo todos los días, cuando están embarazadas pueden seguirlo haciendo porque ya tienen una rutina y, digamos, tienen un control allí de una persona que los puede orientar. Una mujer que no hace ejercicio, no es recomendable que en el embarazo empiece. Sí, no es que ahora sí me voy a meter ahora al gym sí. y voy a hacer elíptica y voy a hacer, porque eso puede ser bueno. Claro. No es bueno quedarse quieto tampoco. Lo importante es hacer ejercicios que su médico o su enfermera le diga que puede hacer embarazada. Caminar suave todos los días es un ejercicio excelente en el embarazo. Pero cuando tenemos restricciones de caminar, de pronto nadar es un muy buen ejercicio durante el embarazo. Pero la recomendación es no quedarnos quietos, a menos de que tu médico diga, quédate quieto porque tienes riesgo, digamos, de un aborto o un parto prematuro, ahí sí puedes hacerlo. Pero si no, hay que controlar tu peso en el embarazo. Ese es el otro paso. ¿En qué paso vamos? Vamos en el cuarto. Cuarto paso, perfecto. Paremos ahí, doctor, que tengo dos preguntas por acá que me están haciendo las personas que quieren saber. Si una mujer ya ha tenido bebé, ¿sí? Ha pasado un buen tiempo de que tuvo bebé, digamos que en sus 20 años tuvo bebé, y digamos a los 36 quiere volver a tener un bebé y queda embarazada, ¿ahí hay riesgo? ¿Cómo puede evaluarse ese tema? Digamos cuando ya ha habido un embarazo. Pues ya ha habido un embarazo, el riesgo... La distancia máxima que uno debería tener, la ideal, entre uno y otro, entre otro no debe ser antes de 2 años. Okay. O sea, nuestro bebé cumple 2 años y planeamos el embarazo. Okay. Pero tampoco debería pasarse de 5 años. Por dos cosas. Después de 5 años, el cuerpo de la mujer, por decirlo así, vuelve a estar como si no hubiera tenido bebés. Okay. Es como si fuera vuelve el a su primero. estado original. Sí, después de 5 Wow. años. Y entonces corre los riesgos de como si no hubiera tenido el cuerpo la experiencia de tener un embarazo. Y segundo, si queremos tener un hermanito para un bebé, es mejor que tengan las edades cercanas, Claro, para que puedan jugar juntos, para que se peleen juntos, para que compartan juntos. Con mi hermano 7 años y siempre fue difícil porque una niña y un niño piensan completamente diferente. Claro. Y a medida que crecen, las distancias ya no son niños, sino que es un adolescente y un niño. Sí. Entonces, entre más se demore, pues es más difícil. Claro. Pero no es que no se puede. Hemos visto casos, por supuesto, hay hermanos mayores de sí, 18 años sí, y claro. quedó embarazada la mamá. Bueno, eso ha pasado, no es el común denominador, pero digamos que ahí hay que hacer nuevamente el proceso completo. Absolutamente. Preconcepcional, porque el cuerpo no es igual a cuando tenía 20. Correcto. Okay. Y además, toca ver qué nos pasó en ese primer embarazo, a ver si esos factores de riesgo que nos dieron en el primer embarazo no se repitan en el segundo. Muy bien. Porque ese antecedente de ese primer embarazo nos marca para el resto de la vida. Aquí nos preguntan otra cosa y tiene que ver justamente durante la gestación. Dice, tener relaciones íntimas durante la gestación. ¿Se puede tener relaciones sexuales normalmente? ¿Cómo ocurre ese tema? Sí, el tema de la sexualidad, tú sabes que alrededor del embarazo hay muchos mitos. Y a los hombres puede darles un poco de temor. Pues claro. A papá. Entonces, el tema del embarazo, hay muchos mitos y muchas creencias populares. Lo de comer mucho ya lo dijimos, que, sí. que puede ser, pero lo de las relaciones sexuales también puede llegar a ser un tabú. Hay que preguntar en sus controles prenatales y no darle pena si hay alguna restricción en ese embarazo en particular para tener relaciones sexuales. Generalmente no. Hay que tener cuidado con las relaciones sexuales. Claro. Pero generalmente no hay ninguna limitación, ni es bueno tener muchas relaciones sexuales, ni es malo tener pocas. Hay que preguntar a ese médico si no hay ninguna contraindicación. Si no hay contraindicación, uno puede seguir disfrutando de su sexualidad con su pareja, con el papá de su bebé, pues eso se necesita. Pero sí siempre hay que preguntar en su control prenatal si hay alguna restricción o no para esa relación.
Muy bien, todo dependerá entonces también de lo que se hable con el médico, porque no todos los embarazos, digamos, tienen el mismo riesgo, ¿no? Hay unos embarazos que están muy bien, muy estables, pero hay mujeres que no se pueden mover mucho, que no pueden salir o caminar. Ahí hay un tema de embarazo de alto riesgo. Sí, señor. ¿Cuándo hablamos que es de alto riesgo, doctor? ¿Qué decimos que es alto riesgo? Perfecto. Entonces, alto riesgo es un embarazo en el cual tú, desde la consulta preconcepcional hasta todas las evaluaciones que hacemos, la paciente tiene un factor de riesgo que puede llevar a un desenlace adverso. Digamos, la paciente obesa. La paciente obesa, si va a empezar obesa su embarazo, ya tiene riesgo de que le puede pasar diabetes o preeclampsia. O la mujer obesa puede no darse cuenta que está embarazada. Claro. Y esa mujer obesa, lastimosamente durante el embarazo no puede bajar de peso. Entonces ya va a seguir todo su riesgo y la obesidad tiene de 3 a 4 veces posibilidades de que te dé una hemorragia en el parto, un trastorno hipertensivo en el parto, que son cosas prevenibles. Entonces, a esas pacientes son las que calificamos de alto riesgo. Perfecto. Pacientes que tienen factores de riesgo, enfermedades o cosas que aparecen durante tu embarazo, porque por eso es tan importante hacer controles prenatales seguidos. Claro. Porque puede ser que hoy estés perfecta y en el siguiente control prenatal tu Algo bebé pasa. dejó de crecer. O a ti se te subió la tensión. Puede pasar que la mujer está en un peso estable, digamos normal o un poquito por encima de su peso, y el bebé de bajo peso también puede pasar. Sí, también puede pasar. Entonces, por eso es que es tan importante el seguimiento de la tensión arterial durante el control prenatal, el que te midan el abdomen, te miden la barriguita a ver si está creciendo o no, las ecografías que son obligatorias durante tu embarazo. Esas cosas, si tú no vas, esas veces que se necesitan ir, de pronto cuando te des cuenta ya han pasado cosas que no se pueden solucionar. Estamos hoy en compañía del doctor Uweimar Pardo. Yo no sé ustedes, pero este tema está súper interesante. Estamos resolviendo dudas, haciendo un llamado también a la prevención. Vamos en 4 pasos y vamos a ir a una pausa y ya regresamos con más aquí en Salud para Ti. Estamos de vuelta aquí en Salud para Todo, hablando hoy sobre mortalidad materna. Estamos en compañía del doctor Uweimar Pardo, un experto en la materia, tiene mucha experiencia de años tratando a mujeres en gestación, haciendo este tipo de recomendaciones que nos parecen valiosísimas. Bueno, doctor, estábamos hablando del 4.º paso, quedamos en nutrición en el embarazo. ¿Cuál sería el 5.º? El 5.º paso es vacunarnos en el embarazo. Entonces, a nosotros nos da miedo inclusive tomar cualquier medicamento estando embarazadas, y más las vacunas. Tú sabes que hay muchos movimientos antivacunas en el mundo, en el cual dicen las vacunas no son tan buenas. Pero lo que tenemos que pensar es, si es prevenible una enfermedad, deberíamos hacer cosas para que no se presente, ni mucho menos estando embarazada. Claro. Entonces, digamos, la influenza en el embarazo. La influenza es una enfermedad respiratoria que puede inclusive llevarnos a hospitalizaciones. Más si estamos embarazados se nos puede complicar más. Entonces debemos vacunarnos contra influenza. Claro. Debemos vacunarnos contra tétanos, tosferina, porque además esas vacunas, la mamá se las transfiere la defensa al bebé. Al bebé. Entonces, como tú decías ahorita, es la primera vacuna del bebé, la que adquiere la mamá. Entonces, por eso es tan importante que vayamos y cumplamos todas las vacunas que están dentro del esquema de vacunación colombiano para poder prevenir que el bebé, o que a ti te dé una enfermedad que es prevenible, o que el bebé nazca sin defensas ante esas enfermedades. Perfecto. Vacunación sería el 5.º paso. 6.º paso, doctor. El 6.º paso es muy importante, a veces nos olvidamos, y es asistir a los cursos de preparación del embarazo. Entonces, ¿qué te enseñan en esos cursos? Te enseñan todo eso, los cambios que estás viviendo en ese momento del embarazo, cómo afrontar la sexualidad, cómo prepararnos para el momento del parto, cómo cuidar a tu bebé cuando nazca. Y toda esa información es importante hacerla en familia. Muy bien. Entonces, el tener esa información va a prevenir y va a que se presenten complicaciones, y además uno puede preguntar a esos expertos que dictan esos cursos todas las preguntas que le van surgiendo día a día. ¿Será que yo puedo hacer tal cosa? ¿Será que cuando nazca mi bebé, cuánto tiempo lo puedo hacer, le puedo dar lactancia materna?
¿Será que tengo alguna contraindicación? ¿Será la ansiedad que produce el parto? A todas las mujeres embarazadas les da el miedo del parto. Ese tema del parto, yo creo que hay mujeres que me decían, no, yo le tengo mucho miedo, y cuando quedaron embarazadas, no, ya quiero que nazca. Sí, sí, claro. Ya no veían la hora de terminar el embarazo porque ya estaba muy avanzado. Claro. Y decían que ya no les daba miedo. Cambiaron el pensamiento. Claro, entonces el curso te prepara para eso, para saber que ahora hay posibilidad de que no te duela tanto el parto, de que hay opciones para controlar el dolor. Muy bien. Cuáles son las indicaciones de pronto terminar en una cesárea. Esas cosas las tenemos que mirar en los cursos de preparación del embarazo. Perfecto, ese sería entonces el sexto paso. Cursos de preparación, que hay gente que no lo hace, pero sería muy bueno. Sí. O el séptimo paso. El séptimo paso. Y es un paso fundamental. ¿Por qué? Lastimosamente, las dos causas que más causan mortalidad materna en nuestro país son, la primera, los trastornos hipertensivos del embarazo, que ya dijimos que se pueden prevenir si empiezas controles prenatales antes, si miran tus factores de riesgo, si te dan algunos medicamentos para disminuir la probabilidad, si tienes esos factores de riesgo, disminuir la probabilidad de que se te presente, o sea que es prevenible. Y segundo, las complicaciones que se presentan durante el parto, entre ellas principalmente la hemorragia durante el parto. Muy bien. ¿Cómo prevenimos que no se produzca esa hemorragia? Pues haciendo todos los controles prenatales, mirando los factores de riesgo, pero además que nuestro parto sea atendido en una institución en la cual tengan todos los recursos para manejar esa hemorragia posparto. Claro, cualquier emergencia. Correcto. Entonces, desde el finales del séptimo mes, empezando el octavo mes, hay que nos asignen una institución en la cual vamos a atender ese parto e ir a consulta mucho antes del parto a esa institución. Perfecto. Para que en esa institución digan, mira, tu parto va a ser así, vamos a tener estas cosas, tienes que hacer esto, si se presenta alguna complicación, tenemos cómo manejarla. O sea, que la mujer debe tener su parto en un sitio seguro para manejar esas posibles complicaciones durante el parto. Muy bien, ese sería el séptimo paso. ¿Y el último paso? Y el último paso es que siempre un embarazo nos va a dejar marcas en nuestro cuerpo. Entonces, es muy importante ir a esa consulta de control de puerperio, o sea, después de que ya tuvimos nuestro bebé, porque ahí tu médico te va a mirar qué pasó durante ese embarazo, cómo te cuidas después de ese embarazo, cómo vas a hacer para estar perfecta para cuidar ese bebé recién nacido. Entonces, ese octavo paso es asistir a esa consulta de puerperio en el cual nos va a garantizar que de ahí para allá vamos a hacer las cosas bien. Y muy importante, planificar, utilizar un método de planificación, porque ya dijimos que antes de 2 años no deberían hacer otra vez nuestro bebé. Perfecto, doctora. Ahí están entonces los 8 pasos que el doctor Weimar Pardo nos ha regalado hoy para prevenir a todas las mujeres que quieren quedar en embarazo o que están en gestación. Cumplan con todo, los controles, hasta visita al odontólogo, que hoy nos enteramos que es importantísimo. Entonces, muy importante mantener entonces la motivación, por supuesto, de ser padres, pero hacerlo con prevención. Bueno, doctor, le cuento que durante esta semana estuvimos indagando en redes sociales quién quería llevarse estos libros, que son de la doctora Blanca Alarcón Menjura. Ella es una doctora en nutrición, ella es la autora de estos 2 libros, Vencí una metástasis y Estilo de vida saludable. Entonces, ella nos dejó estos libros para entregarlos a todas las personas que nos han escrito a través de redes sociales en ese videito que subimos, y pues vamos a dejar al doctor que sea el que dé la suerte. Hay 3 libros de Vencí una metástasis y 2 de Estilo de vida saludable. Entonces, voy a pedirle que me diga un número del 1 al 12 para empezar con este de Estilo de vida saludable. Las personas tenían que dejar un comentario porque querían llevárselo. Entonces, hay 12 personas que dejaron ahí un buen comentario. Entonces, doctor, del 1 al 12. Perfecto, el 8. El 8, @Cristina Rivera _2252. Es la ganadora entonces de este libro de Estilo de vida saludable de la doctora Blanca Alarcón Menjura. Entonces, vamos con 1. Entonces, ya tenemos el número 8. Perfecto, doctor. Vamos con Vencí una metástasis, un número del 1 al 12. Con el 4. 4, @Dani Rosas 24. Dani Rosas 24 es la ganadora entonces de este libro. Perfecto, doctor. El siguiente libro, vamos con otro de Vencí una metástasis para
para darle la suerte a alguien. Perfecto. Del 1 al 12. El 1. El 1, Luisa Vega 2105. Luisa Vega 2105, entonces se lleva el libro De Vencí una metástasis. Perfecto. Vamos con otro número, doctor. Del 1 al 12. Perfecto, el 12. El 12, el último. @K4 Roltoro. Se lleva el libro entonces de Vencí una metástasis. @K4 Roltoro se lleva este libro. Y el último, de estilo de vida saludable, doctor, del 1 al 12. El 3. El número 3, @aleja.r_s, se lleva entonces este libro de estilo de vida saludable. Muy bien, doctor Uweimar, muchas gracias por darle la suerte a 5 de nuestros televidentes en Salud para Todo que siempre están pendientes de nuestro espacio. Los invitamos a que sigan dejándonos sus comentarios en redes sociales y que se apunten a estos concursos que son muy interesantes. Además, todo esto es salud. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos con más aquí en Salud para Todo. Regresamos aquí a Salud para Todo. Estamos en compañía del doctor Uweimar Pardo, hoy hablando sobre mortalidad materna, haciendo también un llamado a la prevención a todas las mujeres gestantes o las que desean ser mamás muy pronto, resolviendo dudas. Bueno, doctor, hagamos si quiere rápidamente un recorderis de lo importante que es actuar en el primer trimestre de embarazo. Perfecto, entonces ya dijimos, entre más rápido empecemos el control, ojalá antes de los 3 meses, antes de la semana 13 de embarazo, hay que ir al médico. Muy bien. En ese control nos van a enseñar de todo, entonces nos van a enseñar cómo hacer nuestro embarazo, qué tenemos que hacer, nos van a mandar todos los laboratorios para mirar qué factores de riesgo tienes con esos laboratorios, nos van a sacar la primera ecografía para mirar exactamente cuánto tienes de embarazo y si hay factores de riesgo. Hay una ecografía que se hace entre la semana 12 y 14, que es la que nos muestra cuáles son los factores de riesgo para que ese bebé no venga con alteración genética, y no se puede hacer antes de la 12, pero no después de la 14. Perfecto. Entonces toca en ese primer trimestre hacer todos los tamizajes posibles para que podamos modificar los riesgos y que de ahí el resto del embarazo va a ser más fácil si modificamos los riesgos antes de los primeros 3 meses. Ok, segundo trimestre. En el segundo trimestre, ya dijimos, toca empezar a hacer los cursos de preparación del embarazo, tenemos que ir al odontólogo, tenemos que ir al nutricionista, tenemos que empezar las vacunas en el segundo trimestre, tenemos que hacer las ecografías de seguimiento, tenemos que saber qué ejercicio es el que vamos a hacer para que se pueda llegar a hacer y asistir a sus controles muy puntuales, muy juiciosos, ya dijimos por lo menos una vez por mes. Si nos dicen que somos de alto riesgo, tenemos factores de riesgo, pues hagamos para preeclampsia o diabetes mucho más. Tenemos que ir mucho más seguidos y garantizar que vamos a esos controles. En ese segundo trimestre lo que hacemos es ver cómo crece el bebé. El bebé acaba de formarse en ese trimestre empieza a crecer y al crecer entonces vamos a garantizar todo para que crezca adecuadamente en ese segundo trimestre. Muy bien, ahí ya se puede conocer incluso el género ahí en ese sí, trimestre. Claro, en las ecografías. Y en el último trimestre. Y en el último es el de preparación para nuestro parto. Entonces, en el último trimestre hay que mirar cómo está creciendo el bebé, hacer algunos laboratorios de control para ver cómo terminamos el embarazo, asistir a la consulta preparto en la institución en que nos hayan asignados y ya estar lista la familia, ¿no? La familia tiene que adecuar su casa, tiene que mirar a ver cómo vamos a desplazarnos al sitio de parto, que si llegas a presentarse una emergencia tengamos una ambulancia o un transporte que nos pueda llevar a un sitio adecuado de atención, preguntar en dónde nos pueden atender en esos sitios adecuados de atención, ya para llegar a ese momento del parto lo mejor preparados posibles. Claro que sí, quiero agradecerle de verdad infinitamente al doctor Uweimar Pardo que nos ha acompañado. Él trabaja con Virrey Solís IPS, ahí lo encuentra también en las redes sociales. Doctor, usted es docente, usted seguramente tiene una agenda súper ocupada, pero qué importante también que las personas sepan que hay expertos y profesionales con esa vocación que usted tiene de servicio, de ayuda a las mujeres, y le agradecemos mucho, no solamente por su trabajo, sino por haber venido al programa. Muchas gracias por la invitación, gracias a todos los que nos escucharon. Estos espacios son los importantes, lo que necesita el país para que podamos
tratar esos, lastimosamente, disminuir esa cantidad de casos adversos que tenemos y lo que lleguemos al propósito que es de verdad tener un bebé sano y una mamá sana al final de nuestro embarazo. Claro, eso no debe ser una decisión a la ligera. Tener un bebé debe ser una decisión planeada, una decisión consciente también de que se tiene no solamente pues las condiciones para traer ese bebé al mundo, a darle una buena vida, sino también las condiciones de salud que se merece cualquier ser humano. Perfecto. Doctor Budimir, muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias. Y a ustedes, mil gracias por habernos acompañado. Recuerden seguirnos en las redes sociales, dejarnos ahí sus comentarios que siempre los estamos leyendo y agradecerles que nos dejen entrar a sus hogares siempre para llevarles información en materia de salud. Esto es Salud para Todos. Hasta la próxima. Chao.